Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el HIV y en el marco de este día se ha organizado a través del Santo Rafaela, el Hospital de Rafaela, la Residencia de Medicina General y Familiar y el Ómnibus Sanitario a través de la Subsecretaría de Salud una jornada intensiva de detección precoz de esta patología y de una sensibilización social que tiene que ver con explicarle a la gente, repartir folletos de la importancia que tiene saber que uno tiene, si uno tiene enfermedad. La calidad de vida hoy de una persona que tiene HIV es una calidad de vida exactamente igual que una persona que la tiene. Entonces es importante que se lo sepa porque para que esto suceda uno tiene que recibir el tratamiento en tiempo y forma. Así que bueno, esta es la idea, por eso vamos a estar toda la mañana de hoy acá en la Plaza del 5 de Mayo y a partir de las 5 de la tarde en la puerta del hospital. Es una promoción, una prevención que se lleva en forma conjunta, un trabajo firme y sostenido para concientizar a toda la población y bueno, para fortalecer este día y comunicarlo que bueno, que todos podemos estar expuestos a esta patología, así que bueno, es un trabajo de conciencia que estamos llevando todos. ¿Cómo está la situación en la ciudad? En la ciudad se están tratando aproximadamente 120 personas que no son todas de esta ciudad, vienen de la región, a tratarse acá, como también sabemos que hay gente que puede tener la patología y se está tratando en otro lugar. Pero bueno, aproximadamente 120 personas reciben el tratamiento acá, en tiempo y forma. Hay un programa nacional que por ahora se sigue manteniendo, que permite el acceso a la medicación a través de una ley, ¿no es cierto? Así que bueno, eso no estaría siendo una dificultad ahora. Lo que sí notamos es un incremento en la cantidad de diagnóstico, no solo de HIV, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso lo que estamos intentando es